¿Cómo piensa un ordenador? No, seguidme la corriente un segundo. ¿Cómo piensa un ordenador? A todos nos han dicho 1000 veces que un ordenador trabaja en algo llamado binario, y que esto es más fácil para hacer las cosas cuando estás trabajando con aparatos eléctricos. Un 0 es apagado, un 1 es encendido. Fácil. Pero esto es cómo trabaja, no cómo piensa. La pregunta es cómo piensa un ordenador. Pensemos que cuando trabajamos en nuestra mesa o en nuestro escritorio, tenemos una hoja de papel delante, que es una herramienta muy poderosa. Cuando escribes, puedes dejar huecos entre las palabras y los números que llamamos espacios. El problema es que esto, un ordenador no lo tiene. Un ordenador opera sobre algo llamado la memoria, que puede entenderse como nuestra hoja de papel, pero que tiene un problema muy serio. Como en una memoria solo se pueden grabar dos cosas, o apagado o encendido, pero resulta que trabajar con un solo símbolo no tiene gracia, cuando está apagado algo en memoria, no está vacío, contiene algo, contiene un 0. Nunca hay nada vacío en la memoria. Esto puede no parecerlo, pero es un problema increíblemente serio, porque nuestra memoria tiene esta pinta, una cadena alargada de unos y ceros. No tiene espacios y solo tiene dos extremos, al principio y al final. No tienes una forma de saber dónde empieza o acaba un número o una frase. No tienes forma de darle contexto. O puede que sí. ¿Cómo piensa un ordenador? La clave está en lo que llamamos las convenciones o estándares, formas en las que hemos acordado de antemano que vamos a escribir las cosas. Así, una persona que esté leyendo la memoria puede enterarse de lo que está escrito si conoce estas convenciones. Es como si fuese acordar el idioma en el que vamos a hablar. Vamos a mirar un poco más de cerca cómo funcionan estos estándares. Lo primero que hace un ordenador es, a partir de la memoria, partirla en cachitos manejables. A estos cachos los llamamos bytes y están formados por un grupo de 8 unos o ceros. Lo de 8 es porque quedó así. La verdad es que no tiene mucho motivo para ser, pero en general no vas a necesitar escribir nada en un ordenador con menos de estos 8 bits. Todo lo que vayas a escribir en un ordenador lo vas a escribir usando bytes. Estos bytes se agrupan en datos más complejos que involucran a varios de ellos, y al programar el ordenador los junta mediante un proceso de reserva. Un programa dice, necesito guardar una letra, y es como si comprase una casa. El ordenador busca bytes que nadie esté usando, le dice al programa dónde están y le da las llaves para usarlos. Ahora estos bytes son una letra, no porque estén escritos de una forma distinta a todos los bytes que los rodean, sino porque están contextualizados. Ahora son un todo indivisible, y el programa que los usa puede decir que son una letra, o un número, o una fracción, o para lo que esté usando este espacio en ese momento. Pero ahora llegamos al segundo problema, y este sí que no tiene una solución sencilla. Sabemos que los números son infinitos, pero esto no significa que podamos hacer con ellos lo que queramos. A ver, sí. En un papel, si quieres un número más grande que el que tienes, añades un 0 al final. Fácil. Pero el problema es que un ordenador, para explicar que algo es un número, debe saber de antemano cuánto ocupa, para pasar por el proceso de reserva. Recordemos este proceso de reserva. Un programa le pide al ordenador que le reserve un cierto tamaño de la memoria para contextualizar que va a resultar en un número. Pero puede que no sepas de antemano, antes de pasar por el proceso de reserva, cuánto va a ocupar el número que quieres guardar en ese espacio. La solución que tenemos a este problema es reconocer nuestras debilidades. Trabajamos en una aritmética finita. Es decir, cuando hacemos cosas con numeritos en un ordenador, reconocemos que solo podemos guardar números de un tamaño finito. Esto es un don y es una maldición. El don es que existen tamaños habituales de números. Por ejemplo, son muy usados los números enteros compuestos por 4 u 8 bytes, los llamados int. Casi siempre guardaremos un número que ocupa exactamente este tamaño, y podemos aprovecharlo y construir de base ordenadores que realicen operaciones muy rápidas con estas longitudes, y hacer máquinas más veloces y más potentes. Pero por otro lado, hay veces que necesitas números más grandes. Existen formas de, haciendo programas más lentos, juntar varios números
y hacer apaños para entenderlos como un único número y saltarse este problema. Pero realmente, en un int cabe casi todo lo que te pueda importar. Y casi siempre los programadores se olvidan de este problema y usan ints. Pero ¿qué pasa si le piden a un ordenador algo imposible? Imaginad que intentas meter en un byte algo que ocupa más de un byte. En estos casos tenemos una situación de overflow, que significa desbordamiento en inglés. Si en tu espacio no cabe todo, hay un cacho que se va a guardar y otro que se pierde. Esto pasa, por ejemplo, cuando intentas sumar 1 al número más grande que puede ser un int. Es como si hicieses una suma con llevadas. Tienes un 1 que vas arrastrando, pero al final la llevada última no cabe en la hoja y se pierde. Y en el resultado te queda toda la hoja llena de ceros. Un número más pequeño en lugar de uno más grande. Esto puede llevar a problemas. Los errores de overflow son archiconocidos entre los programadores. Por ejemplo, tenemos esta historia de una torre de control de un aeropuerto que, en sus ordenadores, guardaba en un int el tiempo que estos llevaban encendidos continuamente. Después de una temporada más larga de lo normal encendida sin descanso, el int se desbordó y causó errores en el programa, que llevaron a que la radio se cayese. Los aviones que en ese momento estaban en el aire tuvieron que conectarse a aeropuertos cercanos para saber lo que estaba pasando, y esta aventura casi acaba en desgracia. Es por esta clase de recordatorios que tenemos que saber cómo funcionan las cosas que nos rodean y nos dominan, y en este caso, cómo piensa un ordenador.